Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Dolores Barrientos, qué gusto poder platicar contigo y que nos compartas tantas y tantas experiencias que has adquirido a lo largo de tantos años precisamente de trabajar y en un área por demás importante que es el medio ambiente, ni más ni menos, Dolores, y que compartas precisamente tus conocimientos con toda la comunidad universitaria, la audiencia y seguidores de mi programa en Radio Anáhuac, estación por supuesto de mi alma mater, la Universidad de Anáhuac. Ya más de 10 años, un poquito más de 10 años trabajando como oficial de representación de México ante las Naciones Unidas, Dolores, en su división precisamente del medio ambiente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio de diálogo. Encantada. Gracias a ti, Dolores. Platícanos, a mí me encanta conocer desde los inicios de las trayectorias, qué estudiaron, dónde estudiaron y cómo han iniciado sus trayectorias profesionales por demás exitosas, Dolores. Y en este caso, pues no eres la excepción. Platícanos un poquito de esto. Sí, Carlos. Bueno, yo estudié economía en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, cuando todavía el Tecnológico no tenía tantas sucursales o campus como tiene hasta ahora. Sí. Y bueno, de ahí decidí venirme a Ciudad de México, también en un tiempo, pues, finales de los 80s, cuando no había mucha movilidad laboral, ¿no? O sea, pensar en que una mujer profesionista del norte se quisiera mudar a la Ciudad de México era algo totalmente insólito, ¿no? Entonces, pues yo tenía 22 años cuando me gradué de economía y conseguí un trabajo en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext. En ese entonces, siempre como que me preguntan por qué has trabajado en los temas que has trabajado, ¿no? Y yo creo que para mí lo más importante en el tema profesional han sido esos retos de temas que son totalmente emergentes, ¿no? Entonces, cuando yo decidí mudarme a la Ciudad de México y entrar al Banco de Comercio Exterior, era cuando pues México era una economía cerrada, se estaba abriendo, la economía se estaba abriendo, empezó el país a negociar pues lo que era antes el GATT, que ahora es la Organización Mundial de Comercio, y luego ya empezó a negociar todos estos acuerdos bilaterales con países hasta llegar, creo que fue en el 93, a concluir lo del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, si yo me ubico en ese pasado profesional mío, al inicio lo que yo decidí es yo tengo que aprender esto porque es un tema nuevo, porque muy poca gente lo sabe y porque va a haber grandes oportunidades de trabajo y de desarrollo para mí, ¿no? Y más que era muy joven, ¿no? Y yo creo que esas decisiones para los jóvenes que nos están escuchando son decisiones de vida y decisiones profesionales que prácticamente te van a marcar el rol que vas a jugar en tu vida personal o profesional por muchos años, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que llego al banco y tenía pues ya 23 años y había una feria de moda en Japón, cuando Japón era un país totalmente cerrado, nadie conocía Japón y nadie quería ir a Japón porque le daba miedo, ¿no? Sí. Y yo decía, no, yo llevo a todos los exportadores a Japón, no me importa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones me hizo tener como un enfoque muy temprano cuando muy poca gente y muy pocas empresas en México tenían la oportunidad de viajar, de conocer nuevos mercados, de hacer todo ese análisis de cómo hacerle para que las exportaciones mexicanas pudieran encontrar nichos de mercado
porque pues finalmente eran empresas que no conocían cómo exportar ni no conocían los mercados internacionales. Entonces yo era muy joven y aproveché esa coyuntura y bueno, desde muy joven empecé a viajar cuando en ese tiempo pues muy poca gente viajaba, ¿no? Y menos de México, que éramos una economía muy cerrada. Y me empecé a involucrar pues en esos temas comerciales, internacionales, atracción de inversión extranjera. Y bueno, después de ahí en el banco fui subiendo poquito a poquito porque era pues todo un esquema de meritocracia y después decidí irme a estudiar la maestría y bueno, apliqué a varias universidades, me aceptó la Universidad de Harvard y fui a hacer una maestría de 2 años en administración pública, que básicamente era un poquito más de economía, comercio exterior, desarrollo industrial, ¿no? Regreso y cuando regreso al banco también sucede una situación muy específica porque yo me fui a la maestría en el 93 cuando México era una superpotencia, habíamos firmado el Tratado de El Libre TLC, Comercio, ajá. este, y luego como estudiante pues me tocó vivir una de las crisis económicas que México ha tenido más fuertes, que es la crisis de diciembre del 94, ¿no? El famosísimo e inconfundible El error de Tequila diciembre del Crisis. 94. Sí. O como los gringos decían, el Tequila Crisis, ¿no? El tristemente célebre Tequila Crisis. Sí, y en aquel entonces a mí me tocó, era en enero, principios de enero, había un profesor muy famoso, economista, que ya murió, el doctor Dorbuch, que estaba en el MIT, y él era el gran conocedor de la economía mexicana, ¿no? Entonces me acuerdo que estábamos los mexicanos, principios de enero, pues entendiendo qué había pasado, y todo el mundo, corrimos porque nos avisaron que el doctor Dorbuch estaba dando una conferencia a todos los medios internacionales en el MIT sobre la crisis de México, ¿no? Entonces, bueno, cuando eres estudiante, pues tienes esas oportunidades. Entonces me acuerdo que de Harvard tomamos el metro, llegamos al MIT, corrimos al salón y pudimos ver esa, bueno, mis amigos mexicanos y yo en ese entonces pudimos estar en esa conferencia muy famosa que dio el doctor Dorbuch acerca de por qué México estaba sufriendo una crisis tan profunda en su economía, ¿no? Yo regreso a finales del 95 a México y pues todavía estaba la crisis muy fuerte. Yo creo que ha sido una de las crisis muy dolorosas. Sin duda. Tal vez los jóvenes, e incluso a lo mejor tú no recuerdes, pero la gente se suicidaba porque la gente había perdido casas, coches, empleo y no, Dolores, mi mamá perdió su restaurante en la zona rosa, justamente por ese bueno, famoso error. en eso, entonces oías cómo la gente se aventaba de Sí, puentes, se aventaba del metro, o estabas comiendo en Polanco y llegaban y te decían, te voy a robar porque no tengo que comer, ¿no? O salías del súper y te quitaban el lo súper, ¿no? recuerdo. Pero era algo muy frecuente, ¿no? Ujú. Que igual no tenemos como esa memoria entre el mediano plazo, ¿no? Porque siempre estamos pensando mucho más en el Así pasado, es. Sí. pero yo creo que en los últimos 30 años deberíamos de hacer una recapitulación de todo lo que hemos vivido como sociedad en México, ¿no? Tenemos tan corta la memoria que por eso es cíclico todo lo que nos sucede en materia económica. Obviamente tú lo sabes mucho mejor que yo, Dolores, y por eso se repite, porque tenemos memoria tan a corto plazo que todo es cíclico y se va repitiendo porque no entendemos y no aprendemos de cada crisis. Y eventualmente también las personas que nos representan, en este caso los políticos, hablan de hace 100 años, hablan de hace 200 años, y eventualmente estamos perdiendo la memoria de los últimos 50, 40, Uh 30 -huh, uh años. -huh.
en donde eventualmente el país ya entró de ser un país, una economía rural, primaria, a una economía industrializada, que es lo que somos, ¿no? Yo creo cuando mi trabajo en la ONU desde hace 10 años y en el BID unos años antes, me ha dado la oportunidad, por ejemplo, de conocer pues todos los países de América Latina y el Caribe. Sí. Y cada que yo viajo, independientemente de la cultura, la comida y todo, donde pues somos una potencia, cuando yo viajo y me doy cuenta que la capacidad económica y el desarrollo industrial que tiene México y que lo ha construido en estos 30 años, ningún país en América Latina lo tiene. O sea, no, tal vez a lo mejor lo más semejante a México en términos industriales puede ser la zona de Sao Paulo en Brasil, ¿no? Pero vas a cualquier otro país y no es comparable lo que nosotros hemos construido como nación y como sociedad. Yo creo que ha sido bien importante y tenemos que valorarlo y tenemos también que valorar todos estos años, como te digo, ¿no? Esta historia reciente se la tenemos que transmitir a nuestros jóvenes para que también valoren Absolutamente. es importante, ¿no? Y bueno, yo tiempos a tener que regresar y en ese momento el banco, bueno, había muchísimos portadores, estaban creciendo. Perdón, es que Una pequeña interferencia. Ya estamos grabando sí, de es nuevo. que acá en mi casa está una tormenta, entonces yo creo que por eso está fallando el internet, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, Oye, nos Dolores, y a quedamos. tu paso en el Banco Interamericano de Desarrollo, que si no me equivoco, es donde justamente comienzas esta trayectoria, este camino en temas por demás importantes, como bien dijiste, emergentes, en el ámbito de la responsabilidad social global, que es importantísimo el clima. Eh, ¿Cuáles eran tus responsabilidades estratégicas en ese cargo y posteriormente ya como representante o como oficial de representación de México ante las Naciones Unidas, precisamente en el área de medio ambiente, Dolores? Sí, bueno, básicamente mi trabajo como en términos de cambio climático, que es donde yo empecé, lo empiezo en Bancomex, ¿no? Porque estaba en el área internacional, en el área de finanzas. Ahí fue cuando llegué después de la maestría a hacer operaciones de deuda muy estructuradas, bonos internacionales, etcétera, Y una que chavita de fue un 22 trabajo. años, qué bárbara. No, bueno, ya regresé de la maestría un poquito más grande, ¿no? Bueno, hayas tenido Entonces, 24, 25, pues, muy chavita también. y empecé a involucrarme mucho ya en los temas financieros y ahí, bueno, hice una trayectoria que yo creo que para mí ha sido uno de los aprendizajes más fuertes que he tenido, porque siempre trabajando en un banco, pues tienes que tener la capacidad de analizar muchísimos sectores, Así temas es. económicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo estaba prácticamente en finanzas internacionales haciendo todos estos bonos y deudas con bancos e inversionistas extranjeros. Y más o menos hace como 15 años todavía estaba en el banco. Los bancos extranjeros, básicamente los europeos, me decían, ustedes no están participando en el mercado de los bonos de carbono. Y yo, no, ¿qué es? ¿No? Y ya no, pues hay un protocolo de Kioto, hay un compromiso de las empresas japonesas y europeas por comprar reducciones de emisiones, hay un mercado, hay mercados secundarios, prácticamente estábamos hablando de un mercado financiero, ¿no? Uh -huh. Pero el subyacente era la reducción
en toneladas de carbono, ¿no? Entonces, otra vez, regresando a los temas de necesito retos que aprender en los temas profesionales, entré a estudiar esto y fue cuando me empecé a involucrar precisamente desde el banco, desde un área muy financiera, a los temas de mercado de carbono y cómo estaba ese contexto internacional que los dio. Y empezamos a hacer un fondo, me tocó en un equipo, desarrollamos un fondo de carbono para ayudar a inscribir a esos proyectos mexicanos que querían obtener esos bonos, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a conocer las primeras eólicas que se estaban construyendo en México, los proyectos de recuperación de metano, de eficiencia energética, etcétera, ¿no? Que son proyectos, pues se puede decir proyectos verdes, ¿no? Que todavía ahora pues tenemos que impulsarlos para que sucedan, ¿no? Y después de eso hubo una cuasi fusión de Bancomex con otro banco público que se llama Nacional Financiera. Ahí Bancomex pues era en aquel entonces éramos el lado perdedor de esa cuasi fusión que nunca sucedió. Y entonces ahí decidí pues que tenía que, muy a mi pesar, porque yo quería y le tengo un amor muy fuerte a Bancomex porque me formó profesionalmente, ahí decidí que tenía que dejar el banco porque ya no me convenía esa situación, ¿no? Y fue cuando me fui al Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí continué con los temas de cambio climático. Básicamente el banco quería hacer, me contrató para hacer una transacción relacionada a cambio climático con México. La hicimos en varias partes en dos años. Y ahí para mí trabajar en el BID era interesante, pero si yo estaba o si hubiera estado en Washington, ¿no? Que es donde se ven y se definen muchas cosas. En la oficina de México tuve ese trabajo que era algo muy específico, lo termino y dije, ¿qué más sigue, no? En aquel entonces no podía mudarme a Washington por cuestiones personales y entonces fue cuando veo esta oportunidad en Naciones Unidas, aplico al puesto para ser el representante y abrir esta oficina país, como le denominamos en la ONU, en México, y fue así como llego al PENUMA. Y bueno, estoy cumpliendo 10 años este año, ¿no? Que se han sido años muy rápidos, ¿no? Y se han ido, pues, con muchas experiencias muy bonitas. Y la responsabilidad que yo tengo de la ONU a través de este programa es precisamente ayudarle al gobierno de México, cuando el gobierno de México va a estas convenciones internacionales de cambio climático, de biodiversidad, de acuerdos químicos para reducir el uso de ciertos químicos, de desertificación de suelos, etcétera, el país firma compromisos, ¿no? Y nosotros como programa de la ONU, nuestra principal función es ayudarle al país donde trabajamos a alcanzar esos objetivos que ellos se comprometieron en nuestros acuerdos internacionales a través del diseño de proyectos, ¿no? Entonces, básicamente, pues diseñamos proyectos muy interesantes con fondos que normalmente son fondos internacionales, donantes internacionales o fondos de la ONU o fondos muy específicos que apoyan a temas ambientales, ¿no? Entonces, diseñamos ese tipo de proyectos aquí en México. Nuestra principal ventanilla es el gobierno federal, pero también trabajamos con gobiernos estatales, con gobiernos municipales, sector público, universidades, jóvenes, ONGs, con los medios de comunicación tenemos una relación muy estrecha. Entonces, realmente estamos en todos los sectores y en todos los niveles, ¿no? Dolores, ¿y tu línea de reporte es directamente con Níger Alexander? Bueno, mi línea de reporte De hecho, no primero, es Alexander, es Andersen, ¿no? Inger. Inger.
Sí, la señora Inger Andersen. Ujú. Ella es nuestra directora ejecutiva que está en nuestra sede en Nairobi. Ujú. Pero eventualmente, bueno, mi reporte más inmediato es la dirección regional del PENUMA para América Latina y el Caribe, Sí. que está en la ciudad de Panamá, ¿no? Este, y bueno, ahí y ya dependiendo de los proyectos, nuestras unidades técnicas pueden estar en Nairobi, pueden estar en París, tenemos una oficina también muy grande en Ginebra. Entonces, básicamente, ahí están como mis colegas muy especializados en los temas en los que tenemos proyectos. Entonces, dependiendo qué tipo de proyecto estemos diseñando, implementando, es la relación que yo tengo dentro de nuestra estructura global, ¿no? Dolores, y te voy a hacer una pregunta quizá un tanto difícil. ¿Cómo estás viendo la cultura de nuestro querido México precisamente en materia del cuidado del medio ambiente tan importante y que es un tema por demás en boga y que está en boca de todos hoy día? ¿Qué estamos haciendo como mexicanos, como sociedad, gobierno, empresarios, etcétera, etcétera, en este sentido, Dolores? Mira, yo creo que México, bueno, México siempre ha sido un actor muy relevante en Totalmente. temas globales, o sea, en negociaciones de temas globales, ¿no? Incluyendo el medio ambiente, incluyendo, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Que es ya el tema que se puede decir como la punta del iceberg de todos estos temas ambientales, ¿no? La pregunta es, nosotros como Naciones Unidas, pues quisiéramos que los países hagan lo más pronto posible y cumplan esos compromisos para poder llegar pues a esas soluciones que quisiéramos tener, ¿no? Porque son Claro. soluciones globales, ¿no? Lo que a mí me ha tocado en estos 10 años es que en México hay una muy buena capacidad legal, o sea, tenemos muy buenas leyes en términos ambientales. Todo este marco legal e institucional es un marco que todavía es sólido, o sea, tenemos muy buenos técnicos, muy buenas instituciones que se relacionan a todos estos temas ambientales, ¿no? Y dependiendo pues de los periodos políticos, hay veces que se hace mucho en algún tema y no tanto en otros temas, ¿no? Yo te puedo decir que en este momento tenemos, afortunadamente tenemos una cartera de proyectos muy importante. Muchos de esos proyectos los hemos venido diseñando desde hace 4 o más años, ¿no? Porque son proyectos muy complejos. Afortunadamente ahora ya los tenemos los expertos trabajando, los recursos disponibles. Entonces, yo creo que a lo mejor mi cartera más importante ahora son los químicos, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar ciertos químicos como el mercurio en diferentes sectores? O, por ejemplo, la movilidad eléctrica. Tenemos 5 expertos en movilidad eléctrica apoyando decisiones para ver si la Ciudad de México, el Metrobús de Ciudad de México, el de Zacatecas que se va a construir, el de Mérida, el de León, empiecen a incorporar equipos eléctricos, ¿no? O sea, y eso es algo técnicamente complejo, ¿no? Pues lo tenemos en México, ¿no? Entonces, depende de qué temas, ¿no? Te puedo decir, en el pasado, en los años pasados, nuestra agenda era muy fuerte en todo el tema de energías renovables. Hicimos avances, apoyamos en avances muy importantes y eso ayudó, por ejemplo, que las energías renovables ahora constituyen alrededor del 15%, ¿no? De la matriz energética y pues o un poquito más y están creciendo más, ¿no? Entonces, no, creo que es 30 ya. Entonces, yo creo que el tema es que mi razonamiento es que los temas ambientales cada vez más están subiendo de importancia en el ámbito político internacional y quisiéramos que esa importancia se traslade
al ámbito político nacional de todos los países, no solamente de México, para precisamente acelerar esas acciones, ¿no? Y lo que sí es un hecho es que uno de los, nosotros le llamamos la triple crisis ambiental, que es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación en todas sus formas, contaminación del aire, del agua, de los suelos. Esa triple crisis ambiental ya es una crisis planetaria, ¿no? Entonces ya no podemos no querer verla porque nos está afectando todos los días, ¿no? Ahorita estoy oyendo truenos, hay inundaciones en Guadalajara, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Alemania, hay olas de calor que no se habían visto en Canadá, en el norte de Estados Unidos, los incendios, etcétera. O sea, ya el cambio climático hace 15 años más o menos, cuando yo empecé a verlo, a estudiarlo y a trabajarlo, se oía como algo lejano, Sí. remoto, a lo mejor una o dos veces al año se veía un efecto y un impacto fuerte del cambio climático en México y en otros lados del mundo. Ahora estamos hablando que los efectos del cambio climático los estamos viendo todos los días, no una o dos veces al año como hace 15 años, ahora es todos los días. Y esos efectos del cambio climático que nosotros esperábamos que sucedieran a finales de este siglo, se están adelantando 70 años. Entonces el cambio climático y sus efectos ha sido mucho más rápido que la reacción que nosotros estamos teniendo como seres humanos para controlar y bajar ese impacto tan fuerte que tiene el cambio climático. Y en ese sentido, regresando a tu pregunta, es si necesitamos que la sociedad en general empiece a cambiar, porque hay veces que decimos, no es culpa del gobierno, el gobierno no hace esto, el gobierno no hace el otro, pero al final del día, lo que está provocando el calentamiento global y el cambio climático es nuestros patrones de consumo, ¿no? Así es. Entonces, ya depende de nosotros, ¿no? Entonces, esa responsabilidad individual y colectiva es igual o más importante que eventualmente las políticas públicas que esperaríamos que también sucedan, ¿no? Estoy de acuerdo, Dolores, pero no me dejarás mentir, mucha gente está tomando conciencia en este sentido, pero muchas veces me he comentado, yo estoy de acuerdo que estoy consumiendo de más y mal, estoy consciente, pero ¿de qué manera aprendo esta nueva educación o esta nueva cultura medioambiental, por llamarle de alguna forma, Dolores, en donde precisamente cómo aprendo a no consumir o a consumir mal, como lo estoy haciendo, para no pegarle, para no afectar al medio ambiente, principalmente en nuestro país, obviamente? Bueno, yo creo que el tema de comunicación y concientización cada vez es un tema preponderante y afortunadamente no solamente los medios, sino también, pues yo creo que los grupos jóvenes, los grupos poblacionales jóvenes son los que están siendo mucho más proactivos Sí. a este cambio, ¿no? Este cambio de mentalidad. Por ejemplo, digo, yo puedo venir de una generación en donde pensábamos que casarte, tener una casa, tener coches y viajar era el bienestar, ¿no? Y ahora no, afortunadamente los jóvenes no piensan lo mismo, ¿no? O sea, los jóvenes, muchos dicen, si yo a lo mejor no me quiero casar y no quiero tener hijos, y yo creo que son decisiones también muy razonables porque nosotros somos una especie prácticamente que está invadiendo el planeta, ¿no? En número, ¿no? Ahorita ya somos casi 8,000 millones de habitantes, en el 2050 vamos a ser más de 10,000 millones. Y por ejemplo, si tú ves el planeta, todo lo que es la superficie continental o lo que nosotros denominamos los ecosistemas terrestres, Uh -huh. 75% de los continentes están siendo afectados ya y degradados por actividades humanas, minería, agricultura, infraestructura, cacería, ganadería. Entonces ya de todo eso, lo que vemos en el mapa
solamente el 25% todavía sucede que son zonas relativamente silvestres, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, y en el caso de los océanos, las 2/3 partes de los océanos ya están totalmente degradadas, ¿no? Por la sobrepesca, por la contaminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la natalidad, por un lado, es uno de los causantes de la degradación ambiental, ¿no? O sea, el crecimiento poblacional. Y por el otro lado es el hiperconsumismo, o sea, Sí. en los análisis de toda la problemática ambiental, básicamente esos pueden ser los dos grandes drivers, ¿no? Y que definen el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Es el crecimiento poblacional y el hiperconsumismo, que prácticamente en estos últimos 50, 30 años ha crecido exponencialmente, ¿no? Entonces, lo que tú consumes, por ejemplo, en una comida típica de hamburguesa, es casi 5 veces más grande que la típica comida de hamburguesa que había hace 50 años. O sea, el consumo hipercalórico, el tirar la comida, la ropa también, antes, tal vez nuestros padres o tus abuelos tenían muy poquita ropa, ahora debes de tener de todos los colores, de todos los sabores, o sea, De todas las marcas. de todas las marcas, los viajes también, antes pues los costos de viaje eran muy altos, los países estaban cerrados, entonces sí había viajes, pero muy poca gente viajaba en avión. Ahora puedes tomar un avión por menos de $1,000 y estar en China mañana y regresarte, y hay oferta N de vuelos, y bueno, el transporte aéreo tiene, por ejemplo, emisiones de carbono mucho más grandes que las de México, ¿no? Y sigue creciendo y creciendo. Entonces, ese es el hiperconsumismo. Y eventualmente tú puedes decir, bueno, tal vez en México o en algunos países desarrollados, pues las familias ya no son tan grandes, ¿no? Y efectivamente, tal vez somos unidades familiares en promedio de 4 o 5 personas en México, pero si tú vas a África, que también me toca trabajar algunos proyectos allá, o a Asia, tú ves unidades familiares de 20 o de 40, porque un hombre puede tener 6 esposas y cada esposa puede tener 5 hijos, pero viven en África, en esa África rural muy pobre, en donde a lo mejor ellos por persona consumen lo equivalente a media hectárea de bosque, ¿no? Que nosotros le llamamos como esa huella ecológica per cápita, ¿no? Sí. Pero son 20 o 30, ¿no? Pero por el otro lado, te vas a una familia tipo en Ciudad de México, en Nueva York, en Londres, en Sao Paulo, de 5 personas tal vez la familia, pero cada persona con todo su consumo, o sea, de viajes, ropa, alimentos, electrónicos, transporte, etcétera, esas personas están consumiendo ya alrededor de lo equivalente a 13 hectáreas por persona. 13, que es hiperconsumismo, contra media hectárea en los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes originadores de la degradación ambiental que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no es necesario viajar tanto, no es necesario tener tanta ropa, no es necesario estar cambiando el celular cada 2 años, no es necesario tener coche ya, o sea, ya hay muchas alternativas. Y a lo mejor no es necesario vivir en la Ciudad de México, a lo mejor vivir la pandemia nos ha traído eso, ¿no? O sea, que eventualmente podríamos estar viviendo en lugares con aire más limpio, con alimentación más sana, en poblaciones que no tienen que ser centros urbanos tan grandes, tan complejos y tan costosos, ¿no? También como costo de vida. El 2020, por ejemplo, en Londres, más de 1 millón de personas salió de Londres.
En París, igual más de 1 millón de habitantes dejaron París porque imagínate estar confinados en lugares de 40 metros cuadrados, ¿no? O sea, se volvían locos, ¿no? No podían ni caminar, ¿no? Yo acabo de estar en San Francisco para un trámite personal y San Francisco está, bueno, hace un mes que fui, estaba todo abierto, pero no había gente, ¿no? Y había muchos restaurantes, centros comerciales cerrados porque quebraron todos, ¿no? Hoteles, ¿no? No había casi también, siendo una ciudad tan turística, pues Una ciudad casi fantasma. ciudad casi fantasma y ya abierta totalmente. Entonces, yo creo que la pandemia es un ejemplo tan pequeño de la degradación, de cómo puede llegar los impactos de la degradación ambiental que nosotros mismos estamos provocando, porque esos virus, como el de COVID-19 o otros virus que todavía no conocemos, precisamente surgen con todas estas actividades humanas de que llegamos a esas zonas silvestres en donde estos virus están y están en un equilibrio natural, llegamos y de alguna manera esos virus van transportándose a Claro. animales domésticos y al hombre, ¿no? Mencionaste un par de veces, Dolores, la pandemia. Te pregunto como experta en la materia, ¿qué debemos aprender de esta lección que aún no termina tristemente? Porque yo sigo viendo ahora, si antes me encontraba basura en las calles, como seguramente la sigues encontrando tú, ahora le estamos añadiendo cubrebocas. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza que cuando vas al súper, en el estacionamiento del súper al que acudes, vas a la iglesia a la que frecuentas, en diferentes lugares, y ahora estás viendo, además de todo de todo tipo de basura, ahora los cubrebocas. ¿Qué hemos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos aprender? ¿Cómo debemos tomar conciencia? ¿Qué debemos atravesar? ¿Qué situación por demás desastrosa deberíamos de vivir como seres humanos, Dolores, para entender de una vez por todas que estamos en una especie de época de canibalismo, ¿no? En donde no nos damos cuenta y nos estamos devorando todos, unos contra otros. Sí, yo creo que esta pandemia, digo, no sé, teníamos casi 100 años, ¿no? Como humanidad, de no vivir una situación más o menos similar, Sí. ¿no? Por ahí comentan de esta, ¿cómo se llamaba? De esta fiebre española que sucedió hace un poquito más de 100 años, en donde la gente también tenía que estar tapada, etcétera, ¿no? Yo creo que esta crisis viene en la vorágine de este hiperconsumismo que se ha exacerbado en los últimos 30 años, ¿no? Yo soy lo suficientemente vieja para decirte que antes de hace 30 años no éramos hiperconsumistas, ¿no? Esto viene, Yo soy viene también lo suficientemente viejo para constatar lo que comentas, Dolores. Exacto, ¿no? Entonces, estamos como en esta eh, espiral de hiperconsumismo y de no sentarte a pensar en los temas tan importantes, no sé, por ejemplo, como país, ¿no? O sea, esta pandemia como que nos desnudó todos estos temas tan débiles que tenemos como humanidad y como sistemas nacionales, ¿no? Por ejemplo, el sistema de educación, ¿no? O sea, ¿por qué los niños en los países no tienen el mismo nivel de acceso al Internet, ¿no? O sea, una infraestructura que no es tan cara, o sea, ¿por qué no hemos invertido en eso, ¿no? Que nos cuesta casi nada, pero no hay ese interés político de 100% acceso a Internet, ¿no? Y más para los niños y los jóvenes, ¿no? O, por ejemplo, ¿por qué no se invirtió en los sistemas de salud, ¿no? También, o sea, los niveles de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, las condiciones de los hospitales, etcétera, ¿no?
El tema de la alimentación, ¿no? O sea, también esta crisis como que nos vino a enfrentar que teníamos que alimentarnos de una manera más sana, ¿no? El no viajar, ¿no? ¿Por qué estar esclavizados a una oficina y trabajar de 8 a 12 horas diarias, porque así somos los mexicanos en promedio, y estábamos metidos en la oficina toda la vida, ¿no? Y que no necesariamente es trabajar con Y no inteligencia era y con productivo, ¿no? productividad, exacto. Exacto, y entonces esta crisis nos obliga y nos pone a trabajar en casa y después de más de un año trabajando en casa, te demuestra que no era necesario estar todo ese tiempo en una oficina, ¿no? Que a lo mejor puedes tener una modalidad híbrida y tener otros sistemas de trabajo mucho con menores costos operativos y a lo mejor más productivos, ¿no? Yo creo que esta crisis nos está enfrentando y nos está desnudando todas esas debilidades que tenemos en diferentes sectores de alguna manera, ¿no? Económicos o productivos o de servicios, ¿no? La crisis ambiental, por ejemplo, en México, la demanda recurrente o la pregunta recurrente que me hacen gobernadores, presidentes municipales, diputados, oiga, es que tenemos problema de agua en mi ciudad, ¿no? Este, y es la pregunta más frecuente, o sea, ya no es otra cosa, es, tenemos problemas de agua. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos más de 50 años que no hemos cambiado la infraestructura hídrica. Ujú, Una ciudad, ¿no? Porque como no se ve, ¿a quién le importa, no? claro. Pero entonces ya muchas ciudades se están quedando cortas con toda esta infraestructura hídrica, hay muchas fugas abajo porque lo que hay está muy viejo, y te estoy hablando de toda Contaminación del vital líquido. contaminación de líquido y así como está esa infraestructura que no se ve y que es Ujú, vital para nuestra vida, también está la infraestructura eléctrica, ¿no? O sea, cuánto así se es. pierde en todos estos cables viejos, postes casi cayéndose, pero y eso sí se ve y se necesita una infraestructura y una inversión en eso y no se hace, ¿no? O sea, yo creo que las inversiones en infraestructura son una constante que eventualmente en estos 2 años de pandemia hemos estado como ciudadanos viendo todos los días, ¿no? Necesitamos mejores escuelas, necesitamos internet para todos, necesitamos mejores instalaciones de salud, hospitales y mejores prestaciones, porque eso es lo importante, la educación, la salud. Si tenemos eso, yo creo que tenemos gran parte del bienestar que quisiéramos tener, ¿no? Ujú. Dolores, y ya para terminar, a mí me encantaría poder platicar un par de horas, pero el tiempo desafortunadamente literalmente nos come. ¿Qué nos depara el futuro desde tu óptica, Dolores, y tu opinión sobre la Agenda 2030? Bueno, mira, realmente, digo, nosotros en el tema ambiental y mi programa, que es un programa que es buenísimo, no es porque yo esté ahí, pero tenemos a los mejores científicos, ¿no? Entonces, todos estos estudios que se están haciendo de todos estos grandes retos ambientales, tenemos a los mejores científicos. Y lo que nosotros hemos estado discutiendo en estos últimos meses es estos retos ambientales, ya son retos planetarios, y un grupo de científicos hizo un análisis que se publicó en febrero que se llama Haciendo las paces con la naturaleza y lo pueden encontrar en internet y es muy fácil de leer y de entender. Y lo que dice este reporte de reportes, porque se basa en otros reportes que hemos hecho, es que si no combatimos estos retos ambientales, muy difícilmente vamos a lograr los objetivos de desarrollo sustentable que se establecieron en esta Agenda 2030, ¿no? Y también estamos viendo, por ejemplo, que si no le damos, si no paramos esta degradación ambiental tan acelerada,
estamos poniendo realmente en peligro el bienestar o el potencial bienestar que pudieran requerir nuestros niños y las personas que no han nacido, ¿no? Y yo creo que tenemos todavía estos 10 años, por eso esta agenda internacional tan fuerte que afortunadamente se revitalizó con la administración Biden, pero también están los europeos, pero también una parte, y yo creo que grandes esfuerzos del gobierno de China, que es el gran emisor actualmente, se están dando ya. Entonces, yo creo que tenemos esta ventana de oportunidad de 10 años en esta década para cambiar esa tendencia de la degradación tan fuerte que estamos haciendo desde hace 30 o 50 años. Y si cambiamos esa tendencia, te puedo decir que podríamos tener un futuro con un bienestar más o menos similar al que conocemos ahora. Desafortunadamente, los indicadores climáticos están cada vez acelerándose más porque son muy complejos, son sistemas planetarios muy complejos, ¿no? La atmósfera, el deshielo, el impacto en los océanos, irradiaciones, etcétera, ¿no? Entonces, los indicadores que tenemos científicos no son tan positivos y eventualmente podríamos alcanzar, por ejemplo, ese incremento de temperatura de 2 grados que no quisiéramos tener por todos esos impactos tan fuertes que vamos a ver con 2 grados más. Los podríamos ver ya en la década del 2030, ¿no? Entonces, el futuro no es alentador. Por eso nosotros decimos que estos grandes retos como el cambio climático no son crisis, sino ya son emergencias, sí. Emergencias que tenemos que atender, ¿no? Y bueno, hay movimientos ya muy fuertes. Hace unos días hubo negociaciones en el G20 para hacer un phase out de, por ejemplo, las carboníferas. Hoy, por ejemplo, Washington State en Estados Unidos es el primer estado que dice ya no voy a tener nueva infraestructura petrolera, ¿no? Porque ya también se está viendo un phase out de la infraestructura petrolera, ¿no? En este momento ya, ¿no? Ahí están las negociaciones. Son negociaciones muy rudas porque pues hay intereses económicos claro. Muy fuertes, ¿no? Detrás de esa matriz energética que conocemos. Entonces, yo creo que el futuro el futuro lo tenemos nosotros que definir como sociedad. Los jóvenes siempre me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y lo que yo les digo es, tienen que organizarse. Ustedes son la masa ya más numerosa que tenemos como población, al menos en México, en esa pirámide poblacional. Imagínate los jóvenes mexicanos organizados en cada ciudad, en cada estado, exigiendo que los políticos que los representan suban al más alto nivel los temas ambientales. Yo creo que eso es algo que podemos hacer desde ya y que eventualmente podría provocar cambios mucho más rápidos, que son los cambios que quisiéramos tener y son en beneficio precisamente de estos jóvenes, porque eventualmente ellos, si no los hacemos ahora, son los que van a vivir en el 2050 los efectos más fuertes que se están pronosticando. Tal vez tú y yo a lo mejor no estemos en el 2050 o estamos muy viejitos, ¿no? Pero ellos van a ser personas adultas que van a tener sufrir esos costos tan fuertes, ¿no? De falta de bienestar. Y si seguimos así, pues simplemente lo que yo les digo es, podemos llegar hasta 3 grados de incremento de temperatura. Y siempre me preguntan, ¿y cómo vamos a vivir así, no? ¿Qué efectos vamos a ver? Y la respuesta es, a lo mejor no ni siquiera vamos a poder ver los efectos, ¿no? O sea, porque podríamos estar ya
en el umbral de la extinción de la raza humana con esos incrementos tan fuertes de temperatura, ¿no? Entonces, tan serio como eso, ¿no? Dolores, ¿y cuál sería el papel y el impacto de las acciones que podrían llevar a cabo billonarios como Jeff Bezos, Richard Branson, Bill Gates, Elon Musk en materia del cuidado ambiente? Y te lo pregunto porque, bueno, tú sabes bien que hace muy poco tiempo, tanto Richard Branson, el presidente de Virgin, como Jeff Bezos se aventuraron y tuvieron sus excéntricos viajes turísticos al espacio. ¿Y de qué manera impacta justamente al medio ambiente este tipo de aventuras de estos billonarios precisamente, Dolores? Bueno, yo creo que eventualmente como seres humanos hemos llegado a un nivel de conocimiento pues, muy avanzado que nos puede dar la posibilidad de hacer, por ejemplo, este tipo de viajes al espacio, ¿no? Ahí, la verdad, pues es algo muy nuevo. Por supuesto, yo vi muchos reportes de ambientalistas diciendo que cómo era posible este nuevas rutas turísticas para los ricos más ricos del planeta, ¿no? Y todas estas emisiones que se están generando, ¿no? Por llevarlos al espacio, ¿no? Yo creo que es algo que eventualmente ya llegamos ahí y que va a seguir. Y yo creo que la innovación tecnológica también va a seguir, Claro. porque a lo mejor muchos de estas alternativas de viajes espaciales, pues ya van a utilizar energía solar, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que ese no es una situación que en lo personal a mí me preocupe, ¿no? O sea, yo estoy feliz de que haya toda esta innovación tecnológica y que pues en un principio sean los ricos más ricos que lo puedan hacer, pero en un futuro pues se va a tener que masificar y o sea, yo creo que tú como yo estaríamos soñando lo que ellos hicieron, ¿no? De tratar de tener la oportunidad de ver el planeta desde arriba y de ver todas estas riquezas que tenemos y a lo mejor así podemos convencernos de que tenemos que hacer algo lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que hay un movimiento muy fuerte de todos estos personas con los más altos ingresos en el planeta, de hacer estos fondos para apoyar proyectos sustentables. Yo creo, yo vi, por ejemplo, la, la, la rueda de prensa de Besos cuando baja y repartió 300 millones de dólares 100 millones a 3 ONGs, ¿no? Que él ya había analizado que quería que ese dinero fuera para esos temas, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad y hay una apertura muy fuerte para que estas personas con grandes capitales, imagínate que destinen el 1% o el 2% de sus activos a fondos de capital que promuevan la sustentabilidad. Yo creo que con eso estaríamos dando un paso muy grande porque para esta gran transformación que tenemos que hacer, además de esa transformación cultural y política que tenemos que hacer para cambiar la manera en cómo vivimos y cómo consumimos, se necesita también grandes inversiones para las transformaciones tecnológicas, porque la tecnología ya está ahí y ya es económicamente viable. La solar, la eólica, nosotros estamos promoviendo ya el transporte público eléctrico, ¿no? Pero se necesitan inversiones, ¿no? Y tal vez los gobiernos no tengan suficientes recursos y se necesita atraer esos fondos de inversión de capital privado, ¿no? Pero no solamente los grandes multimillonarios como ellos pueden hacerlo, también lo pueden hacer los empresarios mexicanos, pequeños, medianos o grandes, o tú y yo, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos falta mucho promover la cultura de aportar. O sea, si eventualmente somos un profesionista, una familia con ingresos del tamaño que tú quieras,
si podemos aportar 100 pesos o 200 pesos al mes por una causa social para niños huérfanos o Sí. para migrantes o para el cuidado del planeta o de las reservas naturales de México. O sea, hay muchísimas alternativas y no nos cuesta nada, pero tenemos que tener en nuestra conciencia esa responsabilidad social y ambiental que eventualmente como sociedad tenemos que seguir cultivándola, ¿no? Tal vez en Europa sea algo muy común que las familias y los jóvenes aporten a diferentes causas cada mes, ¿no? En México es algo así como que no está en nuestro espectro, ¿no? Como que nadie piensa en eso, ¿no? Y yo creo que también como sociedad tenemos que madurar hacia ser una sociedad más colaborativa, ¿no? En todos estos temas. Y bueno, mi último mensaje es a los jóvenes que nos están escuchando, es por favor, ustedes tienen lo más valioso que podemos tener y es tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a tocar vivir, su principal activo pueden ser 50, 60 años más de vida, ¿no? En mi caso, pues es menos, en tu caso también un poquito menos, pero en ese tiempo yo creo que yo siempre los invito y les digo, piensen que ustedes tienen esto tan valioso que es el tiempo, ¿qué van a hacer con él? Busquen un sueño, busquen una gran meta, que no sea cubrir una necesidad económica o una necesidad social o una necesidad aspiracional. Realmente pónganse como meta, como gran meta o gran sueño, algo, ayudar a mejorar la educación, a la igualdad de género, a cuidar al planeta, a ayudar a los migrantes. O sea, tenemos tantos retos como humanidad que podemos escoger uno o dos y orientar nuestra vida sobre ellos, ¿no? Y yo creo que esa podría ser una vida mucho más enriquecedora que simplemente ser una persona que quiera consumir, consumir, consumir y que al final, cuando le toque irse, lo único que dejó es un pasivo en el planeta Exacto. y no contribuyó a la mejora de un tema tan fundamental, ¿no? Y yo creo que los jóvenes tienen esa gran oportunidad de poner en el centro de su vida, de esa vida tan rica que van a tener por muchos años, estos grandes sueños y grandes retos personales que podrían ser todos estos retos de la humanidad, ¿no? Con la llegada de la pandemia, Dolores, seguramente estarás de acuerdo conmigo, cómo se ha venido eh, volviendo una realidad. Cuando nosotros, cuando éramos chavitos, veíamos a los supersónicos y de pronto los supersónicos ya nos alcanzaron esa época de los 60, los 70, si no me equivoco. Veíamos todo y nos divertíamos tanto. Por ejemplo, me acuerdo de Robotina, que estaba al servicio de Super y toda la familia. Y hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de platicar a través de este medio vía Zoom con el presidente de una empresa mexicana, orgullosamente mexicana, que se llama Octopi, que desarrolla inteligencia artificial y producen robots, etcétera, etcétera. Tú ves físicamente en los robots en los malls, Dolores, y haz de cuenta que estás viendo a Robotina. Esto precisamente que estamos haciendo tú y yo, lo hacían los supersónicos hace 40 o 50 años, es increíble. Sí, y bueno, cada vez más la tecnología y el desarrollo tecnológico está siendo muy acelerado, ¿no? Entonces hay que tomar esos beneficios también, ¿no? Y utilizar las bondades de la tecnología precisamente para cuidar el medio ambiente. Dolores Barrientos, no sabes cuánto te agradezco el haber participado en esta conversación que seguramente resultará de mucho interés para toda la comunidad universitaria, la audiencia y seguidores de esta emisión. Te mando, como siempre le digo a mis invitados, Dolores, 1670 abrazos. Muchas gracias, Carlos, y gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti y estamos en comunicación, Dolores. Cuídate mucho. Saludos a la comunidad de la Universidad de Anáhuac. Claro que sí. Felicidades. Gracias, Dolores. Gracias.
Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.